Hola, vamos a empezar con la unidad 2. Se trata sobre la integral indefinida. En esta unidad vamos a desarrollar los métodos para encontrar antiderivadas, como les decía en la unidad pasada, de manera ordenada y sistemática. Entonces vamos a empezar con el primer tema, es la integral indefinida, justamente, y vamos a hacer una definición. Voy a definir la integral indefinida de una función y lo voy a escribir así, pues es el mismo símbolo, el de x, simplemente que ahora no le pongo los límites, como el conjunto de antiderivadas. Entonces la integral indefinida no va a ser una única función, van a ser un conjunto de funciones. Y lo voy a representar de la siguiente manera. Si yo tengo una antiderivada f de x, entonces la integral indefinida la voy a escribir como esta antiderivada más una constante. ¿Y por qué más una constante? Porque recuerden que una vez que ya tenemos una antiderivada, todas las demás antiderivadas simplemente están trasladadas por alguna constante, ¿no? Por ejemplo, la integral de 2x. ¿Cuál es una antiderivada de 2x? Ya habíamos visto que es x cuadrado. Pero entonces en este caso le vamos a poner más c. Habíamos visto que había muchísimas. En realidad también aquí podría yo poner x cuadrada más 1 también es una antiderivada y ponerle más c. Pero al final de cuentas, pues 1 más c también es constante y entonces es mejor escribir simplemente esta expresión así. Entonces, cada vez que yo vaya a encontrar una integral indefinida, lo más cómodo va a ser que encuentre una antiderivada sin constantes y ya nada más le ponga más c. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La integral de 1 entre x. Entonces también, si lo recuerdan, en algún momento ya hablamos de su antiderivada. Es logaritmo natural más c. Y esa es la respuesta. O el tercer ejemplo, integral de coseno. Entonces, ¿qué cosa derivada da coseno? Pues seno. Entonces aquí va a ser bueno que tengan un formulario a la mano para que recuerden qué funciones dan como derivadas lo que tenemos aquí. Pero bueno, entonces la cuestión es que ahora podríamos querer integrar cosas un poco más complejas, ¿no? En vez de un simple 2x, a lo mejor yo podría querer integrar un 3x a la 4 tercios sobre 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa derivada da esta función? Entonces, para eso, pues vamos a tener que usar fórmulas y propiedades. Eso es lo que vamos a poner enseguida. Las propiedades que vamos a usar de la integral indefinida son estas. La integral de una suma es la suma de las integrales, y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Son muy parecidas a las propiedades de la integral definida también. No puse aquí toda la dependencia de x ni el de x por simplicidad, pero en realidad debería describirlo para que eso estuviera completo. Y fórmulas, hago una distinción aquí. Propiedades la digo porque se vale para cualquier tipo de función. Y en las fórmulas, pues ya estoy pensando en una función muy específica. Por ejemplo, la integral del 1, pues es x, porque saben que la derivada de x es 1. La integral de una potencia de x es x a la n más 1 sobre n más 1, y etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas fórmulas surge o se puede comprobar si ustedes derivan lo que tengo de este lado, ¿no? Por ejemplo, la integral de seno es menos coseno, porque si yo derivo coseno sin el signo, pues es menos seno. Pero entonces la derivada de menos coseno es más seno. Por lo tanto, menos coseno es una antiderivada de seno. Y así con todas las demás propiedades. Entonces, aquí yo les pasaré un formulario para que ustedes tengan las fórmulas más completas. Aquí yo puse solamente las más básicas. De hecho, son las únicas que vamos a estar usando de principio. Incluso de principio solamente vamos a empezar con estas dos primeras. Eh, entonces vamos a ver algunos ejemplos con estas fórmulas. Entonces pongamos que queremos hallar la integral definida de 2x de x. Ya dijimos que es x cuadrada, pero vamos a ocupar las propiedades. Entonces este 2, que es una constante, lo puedo sacar de la integral. Me queda x de x. Y esta es la fórmula de x a la n, la que tenía hace ratito. Es x a la n más 1 sobre n más 1. Aquí la voy a poner para recordarlo. Entonces para este ejemplo, la n sería 1. Entonces, porque es el exponente del x. Entonces aquí me va a quedar 2x, le sumo 1. Entonces va a ser 1 más 1
sobre, y la n también vale 1 más 1 más c. Y esto me da 2x a la 2 sobre 2 más c. Y 2 con 2 los puedo cancelar y simplemente me va a quedar x cuadrada más c. Ok, a lo mejor fue algo tedioso, era más rápido pensar en la antiderivada, pero esto a la larga nos va a servir. Vamos a hacer un inciso b. Por ejemplo, que yo quisiera integrar 4 sobre x a la 5. 4 por x a la 5. Entonces saco el 4, me quedo con x a la 5. A esta le aplico esta fórmula con n igual a 5. Noten que, bueno, en este paso ya lo voy a hacer así directo. 5 más 1 y aquí 5 más 1. Y 4 sextos lo puedo simplificar. 2 tercios de x a la 6. Y esto tiene grandísimas ventajas porque entonces ahora sí, no sé si recuerdan un ejemplo que dejamos pendiente en la clase pasada, la de integral definida, que quedamos de buscar una antiderivada de una función que tenía raíces, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que yo quisiera calcular la antiderivada de raíz de x. Entonces, si quiero hacer eso, lo primero que hay que hacer es poner la expresión radical con coeficiente fraccionario. Recuerden que si yo tengo raíz enésima de x a la m, lo podemos escribir como x a la m sobre n. Entonces aquí tengo 1 y tengo un 2 que no están escritos. Sería 1/2. Y al aplicarle la fórmula, pues sería 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Es decir, esta fórmula con un n igual a 1/2. Y eso me resultaría en x a la 3/2 sobre 3/2. Si aquí le pongo un 1, pues hago la división de fracciones. Me quedaría 2 por esta expresión, que ya la voy a reescribir en radical. Entonces recuerden que si la integral está en radical, tienen que devolver el resultado en radical. Esto sería como una falta de ortografía si lo dejamos escrito con potencias fraccionarias. Entonces esto va a ser raíz cuadrada, porque tengo el 2 aquí. Es el denominador va en el índice y x a la 3. Y 2 por esto y 3 por 1, 3. Y esto sería el resultado de esta integral. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si la integral tuviera la variable en el denominador? Por ejemplo, 5 sobre x3. Entonces aquí lo que voy a hacer es recordar otra regla de los exponentes que me dicen que si yo tengo una expresión en el denominador, puedo escribirlo en el numerador con exponente con signo volteado. Entonces yo aquí voy a escribir 5 y este x a la 3 lo voy a subir a la menos 3. Ahora este 5 lo voy a sacar de la integral y vuelvo a caer en la fórmula inicial, ¿no? En esta fórmula de x a la n. Entonces vamos a aplicarle la fórmula, sería 5 a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1, es decir, 5x a la menos 2 sobre menos 2. Y si yo aquí hago la división, más entre menos es menos, 5 medios, y este exponente negativo, acuérdense que solamente se cambian los exponentes, entonces este es negativo, pero no lo voy a subir ni bajar, más bien esta expresión que es negativa la voy a mandar al denominador. Y esa es la respuesta. Ahora, tengan cuidado con expresiones del siguiente estilo. Integral de 6 sobre x. No vayan a ver, camino incorrecto. Este camino es incorrecto. Camino incorrecto. Que vayan a decir, pues lo subo como 6x a la menos 1. Bueno, esto sí es correcto. Pero si ustedes dicen, ahora le aplico 6 sale de la integral y a x a la menos 1 le aplico la fórmula, menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. Y esto da 0 y queda 6x a la 0 sobre 0. Pero una división entre 0 no existe, entonces esta expresión no existe. No es que
esta integral no exista. Más bien lo que pasa es que esta fórmula de la que yo les hablé, de hecho en el formulario, pequeño formulario que hice hace ratito, les puse ahí la nota, esta solo vale para n diferente de menos 1. Si la n es menos 1, entonces tiene su propia fórmula. Esta fórmula, en realidad, entonces esto no se hace así. Lo correcto es sacar el 6. Y esta tiene su propia fórmula. De hecho, ya lo habíamos hecho antes de las fórmulas, cuando pensamos en antiderivadas. La antiderivada de 1 entre x es logaritmo natural. Y eso es, ¿no? Ahora, ¿qué es algo peor que podría pasar? Pues que tuviéramos operaciones. Si fueran operaciones de suma, no hay problema. Por ejemplo, que yo tuviera la integral de 2x más 5 raíz de x. Pues facilísimo, porque entonces aplicando propiedades, esto es esto. Separo las sumas, saco las constantes. Esto lo escribo a la 1/2 y resuelvo cada una por separado. 1/2 más 1, 3/2 sobre 3/2. Y entonces hacemos las simplificaciones. 2/2 es un entero. Aquí este 5 se está dividiendo entre 3/2. Le pongo un 1 para poder hacer la división con la regla del sándwich. 2 por 5, 10. 3 por 1, 3. Y esto es raíz cuadrada de x al cubo más c. Entonces esa es una forma, o es la forma de hacer una integral cuando tenemos una suma. Ahorita estoy escribiendo todos los pasos con las propiedades. Estoy escribiendo paso a paso. En algún momento dado, cuando ustedes ya tengan las cosas muy claras, podrían brincarse, por ejemplo, desde aquí hasta acá. O sea, 2 y hacen la integral de x, más 5 y hacen la integral de la raíz. Entonces, en algún momento podemos brincarnos algunos pasos siempre y cuando tengan claro qué pasos están saltando. Si les cuesta un poquito a veces identificar el paso o sienten que se van a perder, háganlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí hicimos con suma. Aquí tenemos una integral con una operación multiplicación. No hay una fórmula que diga que la integral de una multiplicación es la integral de la multiplicación de las integrales. Esto es falso en general. No hay alguna fórmula parecida como en derivada, que decían la derivada de un producto es u por la derivada de b más b por la derivada de u. No, aquí no. Aquí el camino es o desarrollamos la multiplicación o hallamos algún otro método para que se adapte a nuestra integral. Todavía no vemos algunos métodos, pero aquí sí podemos desarrollar y eso es lo más simple. Entonces, ¿cómo desarrollamos? Pues multiplicamos, ¿no? Entonces tendríamos 2 por 3, 6x al cuadrado, menos 2 por 2, 4x. Y listo. Entonces ya podemos separar las integrales e integrar cada una de estas. Entonces, ahorita de nuevo lo voy a hacer. Pero acuérdense que en algún momento dado estos pasos los podemos omitir. Entonces ya separé por la propiedad de las restas y sumas y luego saqué las constantes. Ahora la fórmula de x a la n, 6 a la x3 sobre 3, menos 4 a la x2 sobre 2, más c. Aquí a lo mejor dirían, sale una constante de aquí y aquí sale otra constante. Bueno, sí, pero al final puedo pensar que las dos constantes las sumo y tengo una única constante. Entonces para una integral, solamente una única constante. Y hago la simplificación. 6 entre 3, 2x al cubo, menos 2x al cuadrado, más c. Bueno, lo mismo si fuera una división. Entonces, FGH, déjenme hacer ejemplo de una división. Un poquito más difícil, de hecho, 5x cuadrada menos 3x sobre raíz cúbica de x. Entonces, ¿cómo hacemos esta división? Pues primero vamos a escribir esto en notación con exponente fraccionario. Esto le correspondería ser a la 1/3, ¿cierto? Y luego reparto la división, es decir, sería 5x al cuadrado sobre x a la 1/3
menos 3x sobre x a la 1/3. Y cuando yo hago una división, ¿qué le pasa a las potencias? Se restan, exactamente. Entonces, aquí me va a quedar 5, 2 enteros menos 1/3, 2 enteros son 6 tercios, menos 1/3 son 5 tercios. Y luego 1 entero menos 1/3 son 2 tercios, menos 3. Y pues ya no voy a escribir todas las propiedades, ya voy directamente a la integral. 5 tercios más 1 entero sería 5 tercios más 3 tercios, 8 tercios, 8 tercios. Y 2 tercios más 1, 5 tercios sobre 5 tercios, más c. Y entonces aquí ya puedo aplicar ley del sándwich. 3 por 5, 15 octavos. 15, 8 por 1, 8. Raíz cúbica de x a la 8. Menos 3 por 3, 9. Aquí le pongo un 1, 5 por 1, 5. Raíz cúbica, x a la 5. Aquí podemos dejarle y ya estaría bien. A veces lo ideal es tratar de simplificar lo más posible. Entonces, observemos lo siguiente. X a la 8 es igual a raíz de x a la 6 por x a la 2. Raíz cúbica. Y raíz de x a la 6 por raíz de x a la 2 es raíz cúbica de x a la 6 por raíz cúbica de x a la 2. Y x a la 6 tiene raíz cúbica igual a x cuadrada porque se dividen los exponentes. Y 2 entre 3 pues ya no se puede dividir, entonces me queda raíz cúbica de x al cuadrado. Esto sería una simplificación de la raíz cúbica de x a la 8. Entonces muchas veces es mejor utilizar esa expresión. Aquí sería mejor, si lo dejan así no pasa nada, pero sería ideal dejarlo así. X cuadrada, raíz cúbica de x al cuadrado. Y aquí raíz quinta, raíz cúbica de x quinta, pues vamos si hacemos la misma idea, en realidad lo único que hicimos es cuántas veces cabe el 3 en el 5, pues cabe una vez y sale una x. Y sobraron 5 entre 3 da 1 y sobran 2, entonces aquí me quedaría x al cuadrado. Y listo, entonces es mejor esta expresión para mi integral. Bueno, entonces hasta aquí ya hicimos muchos ejemplos de integrales, nada más involucramos dos fórmulas, la integral de x a la n y la integral de 1 sobre x. La integral de una constante no la usamos, me parece, pero bueno, también es muy simple de usar. Y hasta ahí. Ahora, en adelante, pues lo único que hay que hacer es usar la fórmula correcta para nuestra función. Digamos que con esto ejemplificamos el panorama general de una integral, pero ya podemos usar cualquier fórmula. En realidad, si yo les digo, por ejemplo, integren 2e a la x más 5 coseno de x, pues vamos y buscamos la fórmula de e a la x. Entonces por ahí yo había escrito la integral de e a la u es la misma e, y la integral de coseno de u es seno de u. Entonces en el formulario lo puse con una u, pero pues para mí aquí la u es x. Puse una u muy a propósito porque para el siguiente tema vamos a ver que vamos a tener que hacer cambios de variables y me va a servir esta u. Pero bueno, para el caso de ahorita, pues la u es x. Entonces simplemente aquí me quedaría 2 veces la integral de e a la x más 5 veces integral de coseno de x, separando por las propiedades. Entonces lo único que me va a quedar es 2 y la integral de e pues es la misma e y la integral de coseno es seno. Y listo. Y así con cualquier otra fórmula. Simplemente hay que separar por propiedades y buscar la fórmula correcta. Estas son integrales a las que les llamamos integrales directas, porque de alguna manera, si yo separo con las sumas o resuelvo el producto o resuelvo la división, caigo en una integral de las que aparecen en mi formulario. Pero no tiene por qué ser siempre así. Entonces cuando no caigan ya vamos a tener que aplicar otros métodos. Pero para estas integrales hasta aquí nos es suficiente.
integrales que salen directamente con las fórmulas que yo les puse hace ratito, las 10, 11 fórmulas. Entonces las llamamos integrales directas, porque haciendo una simple separación de sumas o sacando un escalar, pues llegamos directamente a una de ellas. Pero ¿qué pasa si no podemos hacer eso inmediatamente? Pues hay que aplicarle algún método de integración. Entonces ahora sí ya vamos a empezar con los métodos de integración. Vamos a ver como 5 o 6 métodos. El primero es muy simple, es cambio de variable, o muchas veces o en algunos libros van a encontrar como sustitución de variable. Hay varias maneras, al menos dos maneras de hacer cambio de variable. Yo les voy a explicar un ejemplo o los ejemplos con una forma que me parece la más apropiada para identificar que tienen que aplicar este método cuando ya hayamos visto todos. O sea, ahorita va a ser fácil, pero en algún momento lo complejo va a ser, tienes una integral y identifica cuál de los 5 métodos que vimos se le puede aplicar. Entonces, la manera en que les voy a explicar ahorita va a ser para ir encaminados a entender entender por qué este método debe funcionar. Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es esta, 4x más 3 a la 11. Si la potencia hubiera sido 2, pues aquí lo más simple hubiera sido desarrollar el cuadrado. El cuadrado del primer término es el doble producto más el cuadrado del segundo y la integramos una por una. Si hubiera sido 3 todavía sería posible desarrollar, pero potencia 11 como que qué flojera, ¿no? Entonces, sin embargo, noten que esta fórmula pues se parece a la de una potencia. Si yo esto lo tapo y pongo una única variable, pues tengo una variable a la 11. Entonces, es decir, me gustaría usar la fórmula de la potencia. Nos gustaría usar la fórmula de la potencia, que la voy a escribir con U ahora. La había escrito con X en el formulario, pero la voy a escribir con U. Entonces esto sería U a la n más 1 sobre n más 1. Pues lo que voy a hacer, o lo que tendría que hacer, es cambiar toda esta expresión por una sola variable. Y justamente por eso yo ponía U's en las fórmulas, porque esta U es la que me dice qué tengo que hacer, qué sustituir. Entonces yo tendría que hacer que la U fuera 4x más 3. Y en ese caso, esta fórmula, esta integral pasaría a ser U a la 11. El problema es que si yo lo dejo así a secas, tendría un problema de variables, porque si yo pongo la U, tendría U elevado a la 11 y esto es un de X. Y como que aquí las cosas no coinciden porque no puedo tener variable distinta al de la integración. Entonces esto no me sirve así tal cual. Pero lo que tendría que hacer es cambiar el diferencial de X. Entonces aquí es donde se ve la importancia de por qué escribir un de X por un diferencial de U. Entonces para hacer eso lo que vamos a hacer es calcular el diferencial de U. ¿Qué es hacer el diferencial? Básicamente hacer el diferencial es hacer la derivada. De hecho, si yo hiciera la derivada, tendría derivada de U respecto a X. ¿Cuánto es? Pues recuerden las fórmulas de derivaciones. La derivada de 4x, la derivada de x es 1, entonces aquí 4 por 1 es 4, más la derivada de una constante 0. Pero esto lo voy a escribir en notación diferencial, se le llama. Entonces está algo raro, pero como que vamos a interpretar al signo de derivada como una fracción. Entonces du es el numerador, de x es el denominador, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Esto es una mera notación, esto como que no tiene chiste que la derivada sea una fracción, pero nos podemos guiar de esa manera. Entonces aquí me queda 4 diferencial de x. Entonces lo que me está diciendo esto es que el diferencial de u vale 4 veces lo que valga el diferencial de x. Pero aquí yo no tengo 4 veces diferencial de x, yo solamente tengo diferencial de x. Entonces para poder hacer el cambio de variable a las u's, lo que tengo que hacer es cambiar de x por du, pero para eso tengo que considerar 4 de x. Entonces hago lo siguiente: 4x más 3 a la 11, y en vez de poner dx, voy a sacarme de la manga por ahí un 4 y se lo voy a poner. Entonces lo que hice en realidad fue multiplicar a la integral por un número 4. ¿Cómo arreglo esto para que no se altere mi integral?
pues divido la integral entre 4. Bueno, no voy a poner aquí entre 4, mejor voy a multiplicar por un cuarto. 4 por un cuarto es un entero. Y no pasaría nada si multiplico por un entero. Ahora el cuarto no lo voy a poner aquí. Acuérdense que tengo la propiedad de que las constantes pueden salir. Un cuarto es una constante, entonces la puedo escribir aquí afuera. Entonces ya me quedó un 4 de x, que es justamente lo que vale de u, y esta expresión, que es u. Entonces este es u, este es de u. Por lo tanto, ya puedo hacer el cambio de variable, y esto me queda u a la 11, y de 4 de x vale de u. Y entonces ya puedo aplicar la fórmula de potencia. ¿Qué dice la fórmula de potencia? Pues súmale 1 y divídele entre eso aumentado en 1. Entonces 11 más 1, 12 sobre 11 más 1, 12. Y esto es igual a 1 por u a la 12, u a la 12, 4 por 12, 48, más c. Ahora esto no está terminado porque la variable aquí es u y mi variable original era x. Entonces lo que voy a hacer es sustituirle la u por la expresión original, que era 4x más 3. Entonces yo tengo aquí 4x más 3 a la 11, a la 12, perdón, sobre 48 más c. Y listo, ese es el valor de esta integral. Entonces hagamos un resumen de cómo funciona este método. Entonces ustedes ven una integral, se fijan a qué fórmula del formulario se parece. En mi caso noto que esto es una potencia, se parece a la potencia. Escojo quién va a ser mi u, calculo el diferencial, de hecho puedo brincar directamente hasta este paso. Veo que me hace falta algún numerito, lo pongo, saco el recíproco para no alterar y hago la sustitución. Y eso es todo. Esto es importante. Si me hace falta un número, todo estaría bien. Pongo un número y saco el recíproco. Si me hace falta letras, ahí el método no aplicaría, porque no puedo sacar letras de la integral. O sea, si me falta una x, por ejemplo, si aquí me diera 4x, no puedo poner 4x y sacar un 1 sobre 4 sobre x, porque la x es una variable sobre la cual estamos integrando y esa no puede salir. Pueden salir constantes, pero no variables. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede más claro. Veamos este ejemplo. Quiero integrar 5x sobre x cuadrada más 9. En este caso, ¿qué fórmula del formulario se adapta? Pues tengo una expresión en el denominador que se parece a la fórmula de 1 sobre u, que dijimos que es logaritmo natural de u. Entonces lo que vamos a hacer en primera instancia pues es hacer la u igual a x cuadrada más 9. ¿Cómo sé si esto va a ser correcto? Bueno, pues si cuando haga yo el diferencial me queda la expresión que sobra. Es decir, con esto ya estoy haciendo esta parte u, 1 sobre u, digamos, me va a quedar aquí. ¿Y qué me está sobrando? Me está sobrando 5x de x. Entonces la pregunta es si cuando yo haga diferencial, pues toda esta parte se va a volver de u. Entonces veamos cuánto es el diferencial aquí. La derivada es 2x y de 9 es 0, entonces tengo 2x de x. Y aquí yo tengo 5x de x, entonces casi, ¿no? Van a decir, pues es que este 5 está estorbando. Pero bueno, entonces para que no haya problemas, el 5 es constante, yo lo puedo sacar de la integral. 5x, x cuadrada más 9 de x, y este x de x pues ya es esta expresión que tengo aquí. Entonces lo único que me va a hacer falta es a mi expresión completarle con el 2. Pues le pongo el 2 y le saco el recíproco, es un medio, entonces va a quedar 5 medios. Por lo tanto, aquí me va a quedar 5 medios. 2x de x es diferencial de u, y x cuadrada más 9 pues es u. Entonces de u sobre u, que es lo mismo que 1 sobre u de u, pues según la fórmula de integración es logaritmo natural. Y al devolver la variable u,
pues me queda logaritmo natural de x cuadrada más 9. Bueno, por cierto, en esta fórmula algunas veces o algunos formularios lo ponen como valor absoluto. Entonces aquí pueden usarlo de cualquier manera. La cuestión es que el logaritmo natural solo acepta valores positivos, entonces si yo pongo una u a secas correría el riesgo de que la u fuera negativa, entonces a veces para eliminar este problema pues se le pone valor absoluto. Pero si no se lo pongo, pues vamos a estar suponiendo que estamos tomando valores para los cuales la u es positiva. Bueno, ese detalle es de poca importancia, pero bueno, tenía que decirlo. Entonces ya está. Ahora, la cuestión que les decía hace rato del por qué me gusta hacer la derivada o el método de esta manera, calculando el diferencial y completando con el número, es porque así nos damos cuenta si es el método correcto o no. Veamos, por ejemplo, un inciso C, una integral muy parecida. Integral de 5 x cuadrada más 9. Aquí ustedes podrían decir, pues hacemos lo mismo. U es igual a x cuadrada más 9. Pero el diferencial es 2x de x. Entonces a mi expresión a 2x le estaría faltando la x y el 2. Aunque el 2 no es problema, yo puedo sacar el 5 y poner un 2 y sacar un medio. Pero la x no puedo. No puedo poner una x y sacar 1 entre x. De hecho, eso sería poner x aquí y 1 entre x aquí, pero el 1 entre x no puede salir de la integral. Entonces, este método no sirve. Aquí no aplica cambio de variable, o al menos no aplica con esta u. Entonces, ese va a ser el truco para identificar cuando una integral se hace por cambio de variable. Pues cuando ustedes puedan hacer una u de tal manera que cuando hagan su diferencial, todo lo que sobre coincida con todo el diferencial de u. Al menos en las letras. Las constantes las podemos multiplicar y sacar de la integral. Bueno, esta integral está en el formulario, no en las fórmulas que yo les di, pero si buscan un formulario más completo, esta es una integral que aparece en el formulario como du cuadrada más a cuadrada es igual a 1 sobre a arco tangente de u sobre a. Entonces, ¿por qué esta es esta? Porque tengo una variable al cuadrado más una constante al cuadrado. Aquí la variable al cuadrado pues es la x al cuadrado y la variable al cuadrado y la constante al cuadrado es el 9. Esto implica que la u es x y esto implica que la a es 3. Y de hecho esta igualdad u igual a x implica que el diferencial de u pues es la derivada de x, que es 1, es igual al diferencial de x. Entonces esta se puede cambiar por... entonces, bueno, esto quedamos en que no aplica. No aplica, vamos a ponerle. Pero sí puedo entonces aplicar el 5 lo saco y me queda, en vez de dx, pues es du, y en vez de x cuadrada, pues es u cuadrada, y en vez de 9, pues es a cuadrada. Entonces, esto le puedo aplicar directamente la fórmula y es 1 sobre a, que es un tercio, arco tangente de u, que es x, sobre a, que es 3, más c. Entonces este es un ejemplo donde la integral se parece mucho a una que sí es por cambio de variable, pero no se hace por cambio de variable, tiene su fórmula. De hecho hay una familia de fórmulas de este estilo que va a venir en el formulario. Vamos a hacer este ejemplo para agarrar más práctica. Entonces supongamos que quiero integrar x cúbica raíz quinta de x cuarta más 3. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la raíz en notación de fracción, de potencia fraccionaria, es raíz quinta, entonces esto es a la 1/5. Y vamos a hacer u, o a escoger u. El tip es que la u debería de ser lo que esté en el exponente, bajo el exponente. Digo, aquí podrían decir, pues u podría ser x o u podría ser x cuarta más 3. Bueno, el tip es que sea como la expresión más compleja dentro del exponente.
Entonces u es igual a x cuarta más 3. Y claro, vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, ¿qué significa que funcione? Pues que cuando calcule el diferencial, 4x cúbica, pues coincide con todo lo que sobra. Entonces, al hacer u esto, me está sobrando el de x con x cúbica. Le falta solamente el 4. Entonces, justamente este x que estaba aquí no está estorbando, sino es necesario para poder hacer el cambio de variable. Entonces, aquí ya no voy a hacer otro paso, simplemente aquí voy a escribir el 4 y voy a sacar un cuarto. Entonces 4x cúbica de x se convierte, entonces me va a quedar un cuarto, 4x cúbica de x se convierte en du, que es esto, y me quedó u a la 1/5. Y entonces ya puedo hacer la integral. Va a ser un cuarto de u a la 1/5 más 1. Aplico la integral, la fórmula de la potencia. 1/5 más 1 serían 6/5 sobre 6/5 más c. Aquí hago la división de fracciones. 5 por 1 es 5. 4 por 6, 24. U a la 6/5. Y bueno, devuelvo la variable, pero antes esto recuerden que es raíz quinta de u a la 6. Entonces, ahora sí devuelvo la variable. La u es x cuarta más 3. Entonces 5/24 de raíz quinta de x cuarta más 3 a la 6 más c. Y listo. Entonces esa es el resultado de la integral. Por último, el método de cambio de variable no va a funcionar solo con funciones algebraicas como estas. Va a funcionar con funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, etcétera, etcétera. Simplemente es tratar de comparar la integral con la fórmula que le corresponda. Por ejemplo, yo aquí tengo la integral de seno. Pues recuerdo la fórmula de integral de seno. La integral de seno es menos coseno. El problema de esta fórmula es que la integral de seno es menos coseno si la u coincide con el diferencial, pero en este caso yo tengo 2x, entonces no es que me vaya a quedar menos coseno de 2x directamente, no, tengo que, para que la fórmula funcione, estas dos variables tienen que ser las mismas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Pues ¿quién debería de ser u? Justamente la fórmula lo dice, u debería de ser 2x. u 2x, diferencial de u es 2 diferencial de x. Entonces aquí a este de x le falta un 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es completar al de x con un 2 de x y ya tendría el de u, pero puse un 2, entonces saco un medio y entonces tendría un medio de la integral de seno. Ya no pongo 2x, ahora pongo u, y ya no pongo 2 de x, pongo de u. Y la integral de seno de u, ahora sí, es menos coseno de u. Por cierto, cuando hagan esta operación pongan un paréntesis, porque muchos luego suelen poner un medio menos coseno de u, y eso parece una resta. Es decir, si escriben un medio menos coseno de u, aquí lo que está apareciendo es que al un medio le están restando. Entonces esto está mal escrito. Traten de poner un paréntesis para que se vea que es una multiplicación. Y listo. Entonces más por menos menos, un medio de coseno, y en lugar de poner u vamos a poner 2x. Y ya quedó. Bueno, se me salió del pizarrón un poquito, menos un medio de coseno de 2x más c. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces la integral de x al cubo e a la x cuarta. Otra vez el problema es identificar quién tendría que ser la variable. A lo mejor aquí sí va a ser un poco más complejo porque van a decir, híjoles, aquí tengo potencias. Entonces, ¿qué pasaría si hago u igual a x? Bueno, el cambio u igual a x como que no tiene mucho sentido, porque pues el diferencial de u va a ser de x, no vamos a ganar nada. Pero podrían decir, tengo esta expresión u igual a x cúbica. Vamos a escribirla aquí. U igual a x cúbica. Si yo hago el diferencial, es 3x cuadrada. Y no va a coincidir con lo que me sobra de x. No va a coincidir con lo que me sobra. Si yo hago esta parte u, me sobra e a la x cuarta.
Entonces este cambio de variable no va a funcionar. Pero también tengo una función exponencial y de hecho es como que la función mayor aquí o la más compleja. Entonces se me ocurre que más bien la fórmula que debería yo de usar es la integral de e a la u. Y la integral de e a la u es e a la u más c. Entonces la u tendría que ser la potencia de la e, x cuarta. Vamos a ver si eso funciona, no lo sé. Diferencial de u es 4x cúbica, es la derivada de x. Y su derivada implica una x cúbica de x, que es esta x cúbica y de x. Entonces este es el método y sí está bien hecho. Entonces lo único que me falta es poner un 4. Entonces voy a tener x cúbica e a la x cuarta al de x. Le multiplico por 4. Bueno, lo voy a multiplicar aquí al principio para que vaya 4x de x. Y le saco un cuarto. Entonces me va a quedar un cuarto. 4x de x. 4x cúbica de x equivale a un du. Y esta parte es e a la u. Entonces me queda un cuarto. La integral de e a la u es la misma de e a la u. Y simplemente cambio la variable, la regreso. Un cuarto e a la x cuarta. Porque la u vale x cuarta. Y listo. Y así con todas las fórmulas del formulario. Podríamos adaptar integrales a cada una de ellas simplemente haciendo la u la expresión correcta de la integral. Acuérdense que la guía principal para que el método funcione es que cuando calculen el diferencial, la expresión que queda es el sobrante de su expresión, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando yo hice u igual a x a la cuarta y estoy pensando en esto, quiere decir que mi expresión que estoy, que ya ocupé es e a la x cuarta. Me sobró x cúbica de x. Y justamente lo que sale en el du. Salvo un 4, pero pues no es problema. Bueno, con estos ejemplos vamos a terminar esta clase. Les dejaré ejercicios para que repasen. Y de todas maneras, cualquier duda que les surja en el camino o cualquier duda de lo que acabo de decir, me la hacen saber. Estamos en contacto. Saludos, cuídense mucho.